Estrellas emergentes. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Estudiantes Emergentes y en el día de hoy vamos a hablar de un caso bastante particular. Vamos a hablar del caso de Free Britney y por qué esta celebridad está siendo controlada por alguien que ustedes yo creo que ni se lo imaginan. It's Britney, bitch. Todos sabemos quién es Britney Spears, nos guste o no nos guste la música de ella, es un ícono mundial. Desde muy pequeña inició su carrera, la metieron en clases de baile y canto como a los 3 años. A los 6 años ya estaba en Broadway, después tuvo un paso por la televisión con un show de Mickey Mouse y a los 17 años ya estaba lanzando su primer álbum con el que rompió récords, con el segundo también. Tienen más de 40 millones de copias vendidas entre los dos primeros y a lo largo de toda su discografía un montón, tanto así que en mi casa hay un álbum de ella, no es mío, es de la colección de mi hermana, este también. El de revés, sí es mío. Entrando en el conflicto que muchos recordarán porque fue muy icónico y muy extraño en el mundo del pop, el 16 de febrero del 2007 fue el día en que Britney entró en una crisis, entró en colapso y decidió raparse el cabello. En este momento de su vida, Britney estaba pasando por unas situaciones bastante complicadas. Entre eso ya estaba culminando su segundo divorcio. El primero duró apenas 55 horas. Ya tenía 2 niños de por medio. Entonces digamos que toda la atención que estaba recibiendo por los paparazzis, por la prensa, era algo que estaba siendo muy hostigante. Y en ese momento ya declaró que sentía que no tenía control sobre nada en su vida. E incluso por eso llegó a la desesperación de querer raparse el cabello. Llegó y le dijo a la estilista que no quería que nadie más le tocara el pelo, que estaba cansada de que todo el mundo estuviera siempre tocándola y que quería tener esa decisión propia. Pero digamos que hay dos versiones en esta situación, porque la primera dice que pues fue por eso, que realmente fue un símbolo de rebeldía y de querer hacer algo por su cuenta y de que explotó de manera agresiva y se enloqueció en ese momento. Pero por otro lado hay unos que afirman que realmente no fue por eso, sino porque le iban a hacer una prueba antidoping y lo que pasa es que en el cabello es donde más queda el residuo de las drogas. La saliva y la orina tienen un tiempo mucho más corto que el del cabello, así que dicen que ella llegó y se rapó todo el pelo para que en esas pruebas no fuera a salir ninguna droga y no le fueran a quitar a sus hijos. Sin embargo, finalmente sí se los quitaron y pues ella entró en rehabilitación. Todos estos problemas se empezaron a notar en la carrera musical de Britney. Hay una actuación muy polémica en los VMAs del 2007. Vamos a dejar obviamente un pedacito. Todo el mundo se le vino encima por cómo cantaba, que no bailaba igual, que tenía kilos de más. Entonces, pues bueno, toda la prensa, la crítica se le vino encima. Y además en enero del 2008 hubo una pelea fuertísima con su ex esposo Kevin Federline. Todo fue porque Britney no quería entregarle a uno de sus hijos y se encerró con él en el baño y bueno, se armó un bollo tenaz y llamaron a la ambulancia, se llevaron a Britney en ambulancia, mejor dicho. Después de Britney haber salido de rehabilitación, el papá lo que hizo enseguida fue que pidió la custodia de su hija. Este tipo de custodias digamos que son un poco más complicadas porque pues están pidiendo la custodia de alguien que ya es adulto, ya es mayor de edad, se supone que ya puede tomar sus decisiones, pero en estos casos se hace porque empiezan a notar conductas de personas que no tienen el control sobre su vida y en ese momento él ganó la custodia, él la tuvo por 1 año. Sin embargo, en ese año pues ella empezó a aparecer de nuevo en programas como por ejemplo en la serie How I Met Your Mother y pues para la gente igual era un poco extraño porque se supone que apenas había salido de esa rehabilitación, pero de una vez sospechosamente empezó a trabajar de una vez. Se supone que este tipo de custodias también es porque están inhabilitados para responder por ellos mismos, para hacer este tipo de trabajos, pero ahí está otra vez a la luz pública. It's Britney, bitch. Ya entonces empezamos a ver algunos signos de mejora de Britney, pero en octubre de ese mismo año, del 2008, se lanza un video, el Womanizer, que era para promocionar lo que sería un nuevo disco que se llamó Circus, acompañado de una gira mundial. De hecho fue la gira más ambiciosa en toda la carrera de Britney.
recaudó más de 130 millones de dólares, son de billete, conciertos en todos lados del mundo, muchísima gente, muchísimas fechas. Eso significaba una carga de trabajo gigante y pues ya veníamos de una hospitalización. Entonces ahí empieza lo extraño, si Britney estaba tan mal, ¿por qué aceptaría ese grado de compromiso? Y en ese mismo año empieza, bueno, no digamos la pelea, sino el tema legal con su papá, que argumenta y le dice a las autoridades que Britney tenía síntomas de demencia y pide la tutela. Esa tutela todavía sigue vigente, estamos hablando del 2008, es decir, 12 años y aún sigue vigente. Les voy a explicar un poquito de esta custodia y como qué términos y condiciones tiene, porque es muy importante que entiendan el contexto de todas las reglas que tiene que cumplir Britney. Recordemos que es una mujer que en este momento tiene aproximadamente 38 años y si no cumple todas estas reglas que les voy a estar comentando ahorita, el papá puede mandarlo otra vez a un psiquiátrico. Dentro de las cosas que Britney no puede hacer, ella no puede manejar sola, ella no puede votar, ella no puede casarse, ella no puede volver a tener hijos, ella no tiene derecho a gastar su propio dinero. Ella ni siquiera puede ver cómo se están gastando las cuentas de este dinero. También es muy difícil que ella vea a sus hijos, pues tiene el 30% de la custodia y eso también se le adjudica al papá porque él tuvo un accidente de violencia física con uno de sus hijos y esto ocasionó de que él ya no le sea permitido, al papá de Britney no se le permite ver a sus nietos y esto también causó de que pues como ese es el tutor legal que tiene Britney, ella tampoco puede verlos mucho. Ella no tiene ningún tipo de control sobre su carrera ni sobre el equipo que está manejando todo este tema de mercadotecnia o todo lo de sus giras, sus discos. Ella tampoco puede hablar sobre esta tutela y si lo hace tiene que ser en entrevistas que ya están previamente guionadas y sin embargo el papá aún así tiene que ser la persona que le da luz verde a que las ediciones de estas declaraciones salgan a la luz. Las restricciones que tiene Britney Spears son una vaina impresionante. Es decir, la vieja no puede utilizar su celular sin supervisión, no puede utilizar redes sociales sin supervisión, no puede salir a caminar a un parque, una cafetería, un restaurante sin supervisión. Y cuando tiene contacto con otra persona, tienen que investigar a esa persona. Por ejemplo, hubo una colaboración con una rapera, Iggy Azalea, y antes de trabajar con ella revisaron la casa de Iggy de arriba abajo buscando drogas, antecedentes, un montón de cosas y una vez aprobadas sí pudieron trabajar juntas. Conclusión, Britney Spears es una mujer de 38, casi 40 años que no puede hacer absolutamente nada, que ustedes y yo teníamos más libertad, no sé, a los 14, 13 años. Y pues bueno, si se preguntan sobre la tutela, este tipo de tutelas, sí sirven en casos de cuando hay una persona que no puede valerse por sí misma, es completamente dependiente. Personalmente creo que ese no es el caso y Cata tampoco cree que ese sea el caso de Britney Spears, pero pues eso es lo que dice la justicia por ahora. Ahora hay algo que hay que cuestionarse y es que, pues como les dije anteriormente, estas tutelas se le dan a personas que no están en capacidad de cuidarse ellas solas y pues necesitan un descanso mental porque es muy complicado para ellos seguir. Sin embargo, existe una pregunta que yo creo que mucha gente se hace y es ¿por qué entonces Britney está trabajando y por qué ha hecho tantas cosas si se supone que ella no es capaz ni siquiera de manejar sola, de hacer sus propias decisiones? No más en un año ella grabó 4 discos, sacó 16 videos musicales, realizó 3 giras mundiales, hizo una residencia de aproximadamente 4 o 6 años en Las Vegas, fue jurado de tiempo completo en el Factor X de Estados Unidos, lanzó varios perfumes y también una marca de lencería y no más en un año recaudó aproximadamente 138 millones de dólares. Como ya lo habíamos hablado, ella no es la persona que recauda este dinero o no personalmente, porque pues la persona que realmente lo administra y que sabe cómo gastarlo o no gastarlo es su papá. Entonces ahí empezamos a notar algo raro,
O sea, por un lado tenemos el hecho de que esta tutela dice que ella no puede trabajar por problemas mentales. Sin embargo, por el otro lado, ella está haciendo muchísimas cosas y está haciendo unas grandes cantidades de dinero. Bastante raro, ¿no? It's Britney, bitch. ¿Ustedes piensan, consideran que Britney Spears tiene demencia? Quiero que miren estas fotografías. Quiero que miren y se pregunten si una persona con demencia, todo su staff, su equipo técnico, la dejarían hacer este tipo de intervenciones en sus shows. Saben, la vieja ahí para de cabeza, obviamente con implementos de seguridad, pero si tuviese una demencia extrema que ameritara una custodia de parte de su padre, ¿la dejarían hacer eso? Miremos algunos de sus videos, algunas de sus presentaciones, giras. Hay un elemento común. Yo creo que Britney como artista aún tiene el control de algunas decisiones creativas. Puede que no de todas, pero miremos este elemento común que es la jaula. No sé si ella tiene como alguna fijación o algo así con las jaulas, pero artísticamente si quiere mostrar algo. Por ejemplo, si a ustedes les gusta un buen director de cine, visualmente todo tiene importancia, pues una jaula y ella adentro muchas veces quiere decir algo. Juzguen ustedes. It's Britney, bitch. Dentro de las cosas más recientes, en el 2019 Britney fue internada en un centro psiquiátrico por 3 meses, ya que fue vista manejando con su novio sin el permiso de su papá, y pues a la vez ella dejó de tomarse unos calmantes que el papá le obligaba a que consumiera. Y pues gracias a este rechazo que ella tuvo en ese momento, el papá decidió volver a meterla. Esto pues obviamente con el fin de controlarla nuevamente y hacer que ella cediera hacia las reglas de su papá. Este mismo año Britney tenía una cantidad de conciertos en Las Vegas, tenía una residencia allá, y el papá lanzó un comunicado diciendo que se cancelaba absolutamente todo por problemas de salud. Este comunicado fue lanzado por su equipo de prensa y Britney no fue vista por lo menos por 3 meses. En este momento los fans empezaron a notar que había algo extraño ahí y empezaron a decir que el papá realmente no estaba haciéndolo porque quisiera cuidarla, sino porque había desobedecido las reglas que él había puesto. La última vez que Britney Spears estuvo en un centro psiquiátrico, estuvo ahí por 3 meses, y cuando salió le declaró un juez que ella estuvo ahí en contra de su voluntad y porque su papá la encerró. Entonces pues esto desencadena en una investigación que actualmente se lleva a cabo en contra de esta tutela, de esta custodia que tiene el papá de Britney sobre ella, y en internet se inicia un movimiento que se llama Free Britney, que en parte por eso estamos haciendo este video. Pero es muy curioso también que cuando alguna celebridad, alguna persona que sea influyente en la industria de la música, del entretenimiento, utiliza este movimiento, lo divulga, recibe acciones legales en su contra hasta que borre, desactive todo lo que haya publicado, puesto, dicho, en fin, por el equipo de trabajo de Britney. Que pues un detallito, presunta demencia, ella no puede decidir la contratación, el despido de ninguna persona de su equipo, de su staff. Es decir, está rodeada de un montón de gente, pero todos se los han puesto o impuesto. It's Britney, bitch. En agosto del 2019, unos días antes de que fuera programada la tutela para ver qué iba a pasar con el caso de Britney, el médico que iba a pasar su reporte era la persona que la medicaba y era la persona que iba a indicar si ese tratamiento era bueno, cómo estaba su estado de salud, si era indicado que el papá siguiera cuidándola. Misteriosamente falleció. Pues obviamente esto lo que hizo fue que se atrasara más el proceso de la tutela y que no se pudiera dar unas pruebas muy contundentes. Digamos que todo este caso pasó muy abruptamente y las pruebas nunca fueron concretas. Otra cosa que es muy importante tener en cuenta es que cada año Britney pierde $1.100.000 para mantener esta tutela, y además de eso tiene que pagar a su padre $100.000 de salario. Tras el hecho tiene que pagar impuestos para lo del abogado y para seguir manteniendo todo este proceso. Actualmente Britney tiene algo así como una mesada, una semana. En realidad es una asignación de dinero para sus compras básicas. Le dan $1.500 para lo que ella pueda necesitar, como comida, algo que se quiera comprar. Pero bueno, de pronto $1.500 semanales pues no está mal para vivir, pero recordemos que el patrimonio de Britney Spears es de más de $200
$150 millones. Es decir, ella ha trabajado por este patrimonio un montón de años, toda su vida, y no las puede disfrutar. La carrera de Britney hace 2 años que está en pausa y ella está diciendo que no quiere volver a trabajar hasta que lo de la tutela sea resuelto y que ella pueda ya manejar sus finanzas, el equipo de trabajo, y pues por el momento eso se encuentra en stand-by. Igual también hay un gran movimiento de personas que están usando un hashtag que se llama Free Britney y pues básicamente están hablando un poco sobre lo que ya les acabamos de mencionar, que su papá pues realmente la está utilizando. De hecho, muchos están pidiendo que el caso sea llevado incluso a revisión de la Casa Blanca, ya que dicen que no se le está tomando la seriedad que requiere este asunto, que ella básicamente lo que está haciendo es ser una esclava de su padre. Frente a eso, el papá simplemente ha dicho que eso es unas locuras, que como siempre las personas haciendo teorías conspirativas y que incluso deberían más bien controlarse, porque en muchos casos están haciendo hasta amenazas de muerte y pues ese no es el tipo de fans que Britney tiene que tener. It's Britney, bitch. Para finalizar, pues bueno, este caso aún está inconcluso, todavía está la investigación sobre la custodia del padre de Britney sobre ella, y lo último que hemos sabido es que Britney hizo una solicitud para que la información de todo lo que ha sucedido sea pública y no se maneje únicamente entre las partes legales, sino sea de conocimiento de absolutamente todo el mundo. Pues bueno, miremos si esto se logra, que hay más allá, más adentro, más detalles y podemos especular o concluir un poco más. Y pues bueno, por el momento Britney pues solamente se le permite publicar ciertas cosas en sus redes. Hay quienes dicen que es un poco perturbador, pero pues entiéndanlo, es como una persona que no tiene su plena libertad. Entonces es para distraerse, publica selfies, fotos bailando, videos. Entonces un poco entender eso. Y pues bueno, esta fue nuestra opinión nada especializada sobre el tema de Britney Spears. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbanse por acá y escríbanos, por favor, cuéntenos si les gustaría que tratáramos algún tema en particular sobre la música, teatro, película, serie, lo que ustedes quieran. Lo tendremos muy en cuenta. O si ustedes tienen algún proyecto que quieren que salga por acá, también lo cubriremos con mucho gusto. Chao. It's Britney, bitch.